La voz del sepulcro. Recuerdo con nitidez la noche en que desenterramos la tumba de mi abuela, una experiencia que me persigue hasta hoy. Mi nombre es Luis y provengo de un pequeño pueblo en el sur de España, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las antiguas creencias se entrelazaban con la vida cotidiana. Tenía apenas 16 años cuando sucedió, y aunque el tiempo ha pasado, el horror de aquellos momentos se mantiene tan fresco como las sombras que la luna proyecta sobre las lápidas del cementerio. Era una noche sin estrellas, en la que la luna, oculta tras un velo de nubes oscuras, apenas ofrecía su luz pálida. Mis padres, personas por lo demás razonables, habían sido consumidos por la promesa de un tesoro oculto. Decían que mi abuela, una mujer de pocas palabras y secretos bien guardados, había dejado algo valioso enterrado con ella. Mi madre lo creía con fervor, mientras que mi padre, un hombre práctico, veía en la exhumación una posibilidad de mejorar nuestra fortuna. Así fue como, empujados por la codicia, nos dirigimos al cementerio aquella noche. Mis manos temblaban mientras sostenía la pala. No quería estar allí, pero la mirada de mi padre, fría y decidida, no dejaba espacio para la objeción. Nos adentramos en el cementerio, un lugar que hasta entonces había sido para mí un refugio de calma, donde los vivos se reconciliaban con la memoria de los muertos. Pero esa noche, el aire estaba cargado de una tensión palpable, y los cipreses, erguidos como centinelas oscuros, parecían observarnos con desaprobación. Comenzamos a cavar. El sonido de las palas hundiéndose en la tierra seca resonaba en la quietud de la noche. Cada golpe me parecía más pesado que el anterior, y el sudor, a pesar del frío, se mezclaba con la tierra que se adhería a mis manos. No sé cuánto tiempo pasó, pero la sensación de estar profanando un lugar sagrado crecía en mí con cada paletada. A lo lejos, un búho ululó, y un escalofrío recorrió mi espalda. Pero mis padres no se detuvieron, cegados por la promesa de riquezas ocultas. Finalmente, la pala de mi padre chocó contra algo duro. Era la tapa del ataúd. Mis manos, ahora temblando incontrolablemente, dejaron caer la pala. Quería correr, dejar aquel lugar maldito, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Mi padre me ordenó ayudarle a levantar la tapa, y aunque mi cuerpo se resistía, mi mente no pudo desobedecer. Con un crujido macabro, la tapa del ataúd se abrió. Allí estaba ella, mi abuela, o lo que quedaba de ella. Pero lo que vimos no era lo que esperábamos. Su cadáver estaba intacto, como si hubiera sido enterrada el día anterior. Su piel, aunque pálida, no mostraba signos de descomposición, y sus ojos, cerrados en un sueño eterno, parecían a punto de abrirse. Una sensación de vértigo me invadió, y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, soltó un grito ahogado. Mis padres se miraron, y en ese instante supe que algo terrible había sido desatado. La codicia que había impulsado esta acción se transformó en miedo. Sin embargo, ninguno de los dos parecía dispuesto a admitirlo. Mi padre comenzó a rebuscar entre las ropas de la abuela, buscando el supuesto tesoro. Pero no había nada. Solo el cuerpo intacto de una mujer que había muerto hace más de 30 años. En ese momento, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento que susurraba entre los árboles. Pero no, era una voz, suave y susurrante, que parecía emanar desde el ataúd. Luis. El sonido de mi nombre, pronunciado con un tono que solo podía ser de mi abuela, me congeló el alma. Miré a mis padres, pero ellos no parecían haber escuchado nada. Sus rostros estaban deformados por la decepción y el miedo. Devuélveme a mi lugar. La voz era clara ahora, insistente. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría, y todo mi ser fue invadido por un terror primitivo, algo que iba más allá de la comprensión racional. Quería obedecerla, quería devolverla a su descanso eterno, pero mis manos no respondían, aún paralizadas por el horror. Finalmente, mis padres decidieron que no había nada más que hacer allí. Con movimientos torpes, volvieron a cerrar el ataúd y comenzaron a cubrirlo con la tierra. Pero yo no podía apartar la mirada del rostro de mi abuela.
Estaba seguro de que en cualquier momento abriría los ojos y me arrastraría con ella al otro lado. Pero no lo hizo. Solo su voz, ahora más débil, continuaba susurrando mi nombre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y su voz, que parecía haberse incrustado en mi mente, no dejaba de llamarme. Los días siguientes fueron una tortura. Mis padres, que habían regresado a la vida cotidiana con una aparente normalidad, no mencionaron nada de lo ocurrido. Pero yo sabía que algo había cambiado. La sombra de lo que habíamos hecho se cernía sobre nosotros, una sombra que no desaparecería fácilmente. A medida que pasaban los días, la voz se volvía más insistente. No solo la escuchaba en la noche, sino también durante el día, en los momentos más inesperados. Susurros que se mezclaban con los sonidos cotidianos, haciéndome cuestionar mi cordura. Luis, devuélveme a mi lugar. Devuélveme. Intenté ignorarla, convencerme de que solo era producto de mi imaginación. Pero cuanto más lo intentaba, más presente se hacía. Comencé a evitar a mis padres, temeroso de que ellos también pudieran escucharla, o peor aún, que notaran mi creciente inquietud. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco, aunque en el fondo, empezaba a creer que tal vez lo estaba. Una noche, incapaz de soportar más la tortura, decidí hacer lo que la voz me pedía. Sabía que si no lo hacía, perdería la razón. Con sigilo, me levanté de la cama y salí de la casa. El aire frío de la noche me golpeó, pero no sentí alivio, solo una creciente sensación de fatalidad. Me dirigí al cementerio, impulsado por una fuerza que no podía resistir. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba débilmente mi camino. Al llegar a la tumba de mi abuela, comencé a cavar. Mis manos, ahora más firmes que aquella noche fatídica, trabajaban con una urgencia desesperada. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente llegué al ataúd. Con las manos temblorosas, abrí la tapa. La abuela estaba allí, tal como la habíamos dejado. Pero esta vez, sus ojos estaban abiertos. Dos pozos oscuros que parecían absorber toda la luz que les llegaba. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero no podía apartar la mirada. Ella me observaba, su rostro inmutable, pero en sus ojos, podía ver un reproche silencioso. Devuélveme a mi lugar. La voz no provenía de sus labios, sino que resonaba directamente en mi mente. Quería gritar, pero mi voz no salía. Solo podía mirarla, atrapado por su mirada espectral. Sin saber cómo, mis manos comenzaron a moverse solas, colocando la tapa del ataúd de nuevo en su lugar y cubriendo el sepulcro con tierra. Pero algo estaba mal, lo sentía en cada fibra de mi ser. El aire alrededor de mí se había vuelto denso y una niebla oscura se levantó del suelo, envolviéndome. Sentí que me asfixiaba, que el mismo suelo se abría para tragarse mi alma. Pero la peor parte fue el sonido, un murmullo creciente que parecía venir de todas partes, mezclado con el eco de aquella voz que me pedía ser devuelta a su lugar. Terminé de enterrar el ataúd y me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Esperaba algún tipo de señal, algo que me indicara que había hecho lo correcto. Pero no hubo nada. Solo el silencio, roto ocasionalmente por el sonido lejano de algún animal nocturno. Me quedé allí, observando la tumba de mi abuela, esperando sentir alguna forma de liberación, pero en lugar de eso, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que no había terminado. Algo dentro de mí me decía que lo que había hecho esa noche solo había empeorado las cosas. Y, efectivamente, a partir de esa noche, los susurros no cesaron. Al contrario, se hicieron más intensos, más claros. Ya no era solo la voz de mi abuela lo que escuchaba. Ahora, parecía que todo el cementerio me llamaba. Voces de otros muertos, mezcladas con la suya, quejidos y lamentos que se adherían a mi mente como un veneno lento pero implacable. Comencé a tener pesadillas, sueños en los que las tumbas se abrían y manos esqueléticas salían de la tierra para arrastrarme con ellas. En esos sueños, la abuela siempre estaba allí, observándome, sus ojos como pozos sin fondo que me atraían hacia la oscuridad. Mis padres comenzaron a notar mi comportamiento errático.
Me preguntaron si estaba bien, pero ¿cómo podía explicarles lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podía decirles que había desatado algo más allá de mi comprensión? No podía. Solo asentía, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación. Pero la realidad era ineludible. Las voces no me dejaban en paz. Una noche, cuando ya no podía soportarlo más, volví al cementerio. Esta vez, no sabía lo que iba a hacer, solo sabía que tenía que hacer algo. Llevé conmigo una vela y un rosario que había encontrado entre las cosas de mi abuela. Pensé que tal vez rezar podría calmar las voces, que tal vez un acto de fe podría restaurar el equilibrio roto. Al llegar a la tumba, encendí la vela y comencé a rezar. Las palabras salían de mis labios entrecortadas, mientras sentía cómo la oscuridad me rodeaba. Pero a medida que recitaba las oraciones, las voces se hacían más fuertes, como si se burlaran de mis esfuerzos. La vela parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era una ilusión, un producto de mi mente perturbada. Pero allí, en la penumbra, vi una figura emerger de la tierra. Era mi abuela, pero no como la recordaba. Su cuerpo, aunque intacto, estaba cubierto de una sombra oscura, y sus ojos, ahora completamente negros, me miraban con una mezcla de tristeza y rabia. Luis. Su voz era un susurro, pero resonaba en mi mente con una fuerza aterradora. No debiste perturbar mi descanso. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba y un viento helado me envolvió, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y descomposición. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, obligado a enfrentar el horror que había desatado. «Devuélveme». Su voz era una orden, una demanda que no podía ignorar. Con un último esfuerzo de voluntad, tomé el rosario y lo levanté, tratando de protegerme con la única arma que tenía. Pero la abuela no se detuvo. Su figura se acercó, deslizándose por el suelo como una sombra, y su mano fría como el hielo se posó sobre la mía. El mundo se desvaneció en un torbellino de oscuridad, y lo último que escuché antes de perder la conciencia fue su voz, ahora tan fuerte que resonaba en mis huesos: «Devuélveme a mi lugar». Cuando desperté, estaba de nuevo en mi cama. El sol se filtraba por la ventana, y por un momento, pensé que todo había sido un sueño. Pero la sensación de frío en mis manos y el peso en mi pecho me dijeron que no era así. Sabía que las voces volverían, que la abuela seguiría persiguiéndome hasta que cumpliera con su última petición. Desde esa noche, no he tenido un solo día de paz. Las voces me siguen, me atormentan, y el rostro de mi abuela, con sus ojos negros como la noche, se ha convertido en mi constante compañero. Intenté huir, intenté encontrar refugio en otros lugares, pero las sombras del cementerio siempre me encuentran. Ahora, mientras escribo estas líneas, sé que mi tiempo se está acabando. Las voces son más fuertes que nunca, y la figura de mi abuela aparece cada noche, acercándose más y más. No puedo escapar de lo que he hecho. La profanación de su tumba ha condenado mi alma, y pronto, muy pronto, me uniré a ella en la oscuridad eterna. No hay redención para aquellos que perturban el descanso de los muertos. No hay paz para los que se dejan llevar por la codicia y el miedo. Mi abuela me espera, y sé que pronto, su voz será lo último que escucharé antes de descender a mi propio sepulcro. La exhumación prohibida. Mi nombre es Marta, y nací en un pequeño pueblo en Galicia, donde la niebla espesa abraza la tierra con una persistencia que parece eterna. El viento que acaricia los campos lleva consigo susurros que nunca se atreven a desvanecerse del todo, y las casas de piedra parecen encorvarse bajo el peso de los siglos de historia que albergan. Aquí, las tradiciones son más antiguas que los árboles que nos rodean, y algunas de ellas resultan tan arraigadas como el mismo suelo en el que caminamos. Una de esas tradiciones, una que mi familia seguía con un fervor inquebrantable, era la exhumación de nuestros muertos. En nuestra familia, cada miembro era exhumado 10 años después de su entierro. Era una costumbre extraña, un acto que había pasado de generación en generación. Decían que era para asegurarse de que el alma había encontrado su descanso,
que los huesos debían ser limpiados y bendecidos para que el espíritu pudiera trascender. Nunca cuestioné esta práctica, pues estaba tan arraigada en nuestro ser que formaba parte de la misma esencia de lo que significaba ser un López de Valdemoro. Tenía 25 años cuando ocurrió, cuando el oscuro secreto que mi familia había mantenido oculto durante generaciones se desveló ante mis ojos. Era otoño, la época en la que el aire se volvía más pesado y los días comenzaban a acortarse. Las hojas crujían bajo nuestros pies mientras nos dirigíamos al pequeño cementerio familiar, situado en una colina que dominaba el pueblo. El cielo estaba cubierto de nubes grises y una llovizna constante empapaba la tierra, haciéndola blanda y traicionera. Esa tarde, acompañada de mi madre y de algunos hombres del pueblo, nos preparamos para desenterrar a mi tío Joaquín, quien había muerto 10 años atrás en circunstancias que nunca fueron del todo claras. Joaquín había sido el hermano menor de mi padre, un hombre de pocas palabras y de mirada perdida, siempre envuelto en un halo de misterio. Cuando falleció, mi madre apenas mostró emoción, como si hubiera esperado su muerte desde hacía tiempo. El proceso de exhumación comenzó con una oración, como era costumbre. Los hombres cavaron en silencio, mientras mi madre y yo observábamos con el rostro serio. A medida que la pala hundía en la tierra, sentía que algo pesado se apoderaba de mi pecho, un presentimiento oscuro que no lograba apartar. Finalmente, el ataúd de Joaquín fue desenterrado y colocado sobre la húmeda tierra. El crujido de la madera al abrirse resonó en el aire, y fue entonces cuando el horror se materializó ante nosotros. El ataúd estaba vacío. Un frío helado recorrió mi columna vertebral. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos. Mi madre dio un paso atrás, su rostro pálido como la misma muerte. Intenté encontrar una explicación lógica en mi mente, pero no había ninguna. Mi tío Joaquín, que habíamos enterrado con nuestras propias manos 10 años atrás, había desaparecido. Pero, ¿cómo era posible? El ataúd no mostraba signos de haber sido abierto, no había tierra removida, ni marcas en la madera. Esa misma noche, después de regresar a casa, el silencio reinaba en cada rincón. Mi madre y yo no cruzamos palabras, pero el vacío del ataúd se cernía sobre nosotros como una sombra. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas no hacía más que aumentar mi desasosiego. Me refugié en mi habitación, incapaz de sacudir la imagen de ese ataúd vacío de mi mente. Casi había logrado caer en un sueño inquieto cuando un ruido extraño me hizo abrir los ojos de golpe. Era un golpeteo suave, pero constante. Me incorporé lentamente, intentando localizar el origen del sonido. Provenía de la ventana. Me levanté con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. La lluvia continuaba cayendo, pero entre las gotas, algo más se movía. Me acerqué despacio, con los músculos tensos. Y entonces lo vi. Allí, al otro lado del cristal, estaba él. Mi tío Joaquín, su rostro pálido como la cera, sus ojos hundidos en la oscuridad, me observaba con una expresión que no era humana. Su boca estaba entreabierta y de ella parecía emanar un susurro que no llegaba a mis oídos, pero que de alguna manera sentía en el fondo de mi ser. Me quedé congelada, incapaz de moverme, mientras la figura se mantenía inmóvil, como si la lluvia no lo tocara, como si perteneciera a otro mundo, a una dimensión en la que la vida y la muerte no eran más que sombras. El miedo me invadió de tal forma que apenas recuerdo haber corrido hacia la cama, cubriéndome con las mantas como si eso pudiera protegerme de la visión aterradora. Pasé el resto de la noche en vela, mis ojos abiertos, mi mente repitiendo una y otra vez la imagen de esos ojos muertos mirándome desde la oscuridad. Al día siguiente, mi perro, Lucas, no apareció para su desayuno. Lo busqué por toda la casa, en el jardín, en los alrededores, pero no había rastro de él. Lucas era un perro fiel, nunca se alejaba demasiado. Algo en su desaparición me dejó intranquila, como si fuera el preludio de algo más, algo que aún no lograba comprender. Los días pasaron y la lluvia no cesaba. Cada noche sentía la presencia de mi tío más cerca, aunque nunca volví a verlo directamente. Sin embargo, sabía que estaba ahí. A veces, el aire se volvía pesado y gélido de repente, y el olor a tierra mojada invadía la casa incluso cuando las ventanas estaban cerradas.
Mi madre, por su parte, parecía ajena a todo, como si no percibiera el cambio en el ambiente, o quizás, como si lo negara deliberadamente. Finalmente, no pude soportar más el silencio. Una noche, cuando la lluvia arreciaba con fuerza, confronté a mi madre. Le conté lo que había visto, lo que había sentido. Su reacción fue, cuanto menos, inquietante. No se sorprendió, ni se asustó. En lugar de eso, me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Marta, dijo con voz quebrada, hay cosas que es mejor no saber. Insistí, exigiendo respuestas. Fue entonces cuando, con la voz baja y temblorosa, me contó la verdad. Mi tío Joaquín no había muerto como nos hicieron creer. En realidad, había sido condenado a una existencia peor que la muerte. Cuando era joven, en un acto de desesperación por salvar a nuestra familia de la ruina, había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Nadie supo exactamente con qué, pero el precio que pagó fue su propia humanidad. Mi padre y mi madre, al descubrir lo que había hecho, lo confrontaron y, en un acto de desesperación, lo encerraron en un ataúd, intentando enterrar la maldición con él. Pensaron que con el tiempo, la naturaleza haría su trabajo y el mal se disolvería junto con su cuerpo. Pero se equivocaron. Lo que desenterramos no fue un cuerpo, sino un hueco en el tejido de la realidad, un vacío que permitió que la maldición se liberara. Joaquín no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo. Era una sombra, una manifestación de la oscuridad que había invocado, atrapada entre dos mundos. Mi madre me advirtió que no intentara buscarlo, que lo dejara ser. Sin embargo, la desaparición de Lucas y la sensación constante de ser observada me llevaron a hacer caso omiso de sus advertencias. Una noche, decidí enfrentarlo. Esperé a que la lluvia se convirtiera en tormenta, sabiendo que ese era el momento en que se manifestaba con más fuerza. Bajé las escaleras en silencio, sentí cada crujido de la madera bajo mis pies como si fuera un susurro de advertencia. Llegué al salón y me quedé quieta, esperando. No sabía exactamente qué esperaba, solo que necesitaba una confrontación, una conclusión a este terror que se había apoderado de mi vida. La tormenta rugía afuera, y entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento abrió la ventana de par en par, y la figura de Joaquín se materializó ante mí, esta vez más tangible, más real. Pude ver las gotas de lluvia deslizarse por su piel pálida, su cuerpo parecía más corpóreo, pero había algo profundamente perturbador en él, algo que me hizo retroceder instintivamente. ¿Qué quieres?, le grité, mi voz apenas un susurro ahogado por el miedo. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí un frío indescriptible. No había respuesta en palabras, pero en ese momento lo supe, lo comprendí todo. Mi tío Joaquín no buscaba venganza, ni siquiera redención. Lo que deseaba era arrastrarme con él, condenarme al mismo destino que había sellado con su pacto. Sentí como el terror se apoderaba de mí, pero también una extraña determinación. No podía permitir que se llevara lo que quedaba de nuestra familia, que extendiera su maldición más allá de su propia condena. Con la lluvia entrando a raudales por la ventana, busqué a tientas el crucifijo que colgaba de la pared, uno que había pertenecido a mi abuela y que se decía que tenía un poder especial contra el mal. Lo sostuve frente a él, y por un momento, pareció retroceder, como si el objeto lo repulsara. «Vete», grité con todas mis fuerzas, acercando el crucifijo hacia su figura. La sombra de Joaquín comenzó a desvanecerse, sus rasgos se difuminaron en la penumbra, hasta que finalmente, con un último susurro, desapareció en la oscuridad. La ventana se cerró de golpe, y el silencio reinó en la casa una vez más. Caí de rodillas, exhausta, con el crucifijo todavía en mis manos. Sabía que no había terminado, que la presencia de mi tío seguiría acechándome, pero al menos había logrado mantenerla a raya, por el momento. Esa noche, la lluvia cesó, y por primera vez en semanas, un débil rayo de sol apareció entre las nubes al amanecer. Mi madre no dijo nada cuando le conté lo sucedido, pero sus ojos reflejaban una comprensión amarga, como si hubiera esperado este desenlace desde el principio. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Lucas nunca regresó, y aunque a veces en las noches lluviosas creía escuchar su ladrido lejano, sabía que era solo mi mente jugando trucos conmigo. La figura de Joaquín dejó de aparecer en mi ventana, pero el miedo nunca me abandonó del todo. Finalmente, decidí dejar el pueblo, esperando que la distancia pudiera poner fin a la maldición. Mi madre se quedó atrás, aferrada a su hogar y a las tradiciones que habían condenado a nuestra familia. A veces, en mis sueños, todavía veo los ojos de mi tío observándome desde la oscuridad, recordándome que, aunque huya, siempre seré parte de esta historia, de esta maldición que nunca podrá ser realmente enterrada. Pero sigo adelante, porque no hay otra opción. Mi nombre es Marta, y soy la última de los López de Valdemort, la última en llevar el peso de una tradición que nunca debió ser mantenida. Y aunque sé que la oscuridad sigue acechando, he decidido enfrentarla, un día a la vez, con la esperanza de que algún día, tal vez, encuentre la paz que mi familia ha perdido. El sepulcro desvelado. Mi nombre es Lorena, y soy arquitecta. Tenía 28 años cuando mi equipo encontró una cripta bajo una antigua iglesia en ruinas. La iglesia había sido olvidada por el tiempo, sepultada bajo la vegetación y los escombros de siglos de desinterés. Estaba situada en un pequeño pueblo al norte de España, un lugar que el mundo parecía haber olvidado, igual que la iglesia. Había sido contratada para supervisar la restauración, una tarea que normalmente hubiera sido emocionante, pero que esta vez se sentía más como un deber sombrío. Desde el primer día, algo en esa iglesia no me gustó. Había algo opresivo en el aire, una sensación de pesadez que se instalaba en el pecho y no te dejaba respirar con libertad. Fue durante la segunda semana de trabajo que descubrimos la cripta. Estaba oculta bajo un pesado manto de tierra y escombros. Al principio, parecía un simple sótano, pero pronto me di cuenta de que era algo más. La entrada estaba sellada con un bloque de piedra maciza, tallado con símbolos que no reconocí. Mis compañeros dudaron en abrirla, pero la curiosidad pudo más. Decidí que era necesario documentar cualquier hallazgo para el informe de la restauración, así que ordené que removieran la piedra. El crujido del bloque al ser retirado resonó como un lamento en el aire enrarecido. Dentro, el ambiente era frío, húmedo y con un olor acre que se aferraba a la piel. Pero lo peor fue lo que vimos al iluminar el interior con nuestras linternas. Había 4 cuerpos, apenas esqueletos, dispuestos en un orden macabro. Un hombre, una mujer y 2 niños. Los restos estaban vestidos con lo que quedaba de sus ropas, ahora reducidas a harapos. El hombre yacía en el centro, los brazos extendidos como si intentara proteger a su familia. La mujer estaba a su lado, los ojos vacíos de su cráneo parecían mirarme con una furia que me hizo retroceder instintivamente. Los niños, un niño y una niña, descansaban a sus pies, como si hubieran sido colocados cuidadosamente, incluso con ternura. Al principio, pensé que los restos eran antiguos, parte de la historia olvidada de la iglesia. Pero algo me incomodaba. Los huesos parecían demasiado recientes, no en el sentido de que fueran modernos, sino que no se correspondían con el tiempo que creía que había pasado desde que la iglesia había caído en desuso. Además, el entorno de la cripta no estaba deteriorado, parecía que el lugar había sido sellado deliberadamente, como si alguien hubiera querido enterrar ese secreto para siempre. Los siguientes días fueron una tortura. Esa noche, tras el descubrimiento, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía a la mujer, sus cuencas vacías fijas en mí. Una y otra vez, la misma imagen, ella mirándome, luego sus labios carcomidos por el tiempo moviéndose, pero no para hablar, sino para gritar en silencio. Pronto, los sueños comenzaron a intensificarse. Ya no era solo la imagen de la mujer, sino que ahora toda la familia aparecía. Me encontraba de pie, inmóvil, incapaz de moverme o de hablar, mientras ellos se acercaban lentamente, cada paso resonando en la cripta, aunque estábamos en un espacio vacío y oscuro. La madre me alcanzaba primero, sus dedos huesudos rozando mi piel, y entonces me despertaba, empapada en sudor y con el corazón latiendo con furia en mi pecho. Intenté ignorarlo, atribuirlo al estrés del trabajo, pero los sueños no cesaban. Al contrario, empeoraban.
Empezaron a sentirse reales, como si ya no estuviera soñando, sino viviendo una pesadilla continua. Me despertaba agotada, como si no hubiera dormido en absoluto. A veces me encontraba parada frente al espejo del baño, en la oscuridad, sin recordar cómo había llegado allí. Comencé a investigar sobre la iglesia y el pueblo, buscando cualquier pista que me ayudara a entender lo que habíamos encontrado. Lo que descubrí fue inquietante. La iglesia había sido clausurada a finales del siglo XIX, tras una serie de muertes misteriosas en la aldea. Se decía que la familia que la habitaba había desaparecido sin dejar rastro, y poco después, la iglesia fue sellada. No se mencionaba quién era esa familia, ni por qué habían desaparecido, solo un vago rumor de que habían sido maldecidos. Intenté hablar con los aldeanos, pero la mayoría se rehusaba a discutir sobre la iglesia o la cripta. Los más viejos me miraban con desconfianza, y algunos incluso murmuraban una oración cuando les mencionaba mi trabajo. Solo una anciana, que vivía al borde del pueblo, aceptó hablar conmigo. Su casa estaba llena de amuletos y crucifijos, y cuando le mencioné lo que habíamos encontrado, su expresión se endureció. Ellos no debían ser molestados, me dijo con una voz temblorosa. Esa familia estaba marcada. Alguien intentó protegernos sellándolos ahí, pero tú los liberaste. Le pregunté quiénes eran y por qué estaban allí, pero ella se negó a decir más. Solo repitió que debía devolverlos al lugar de donde los había sacado, antes de que fuera demasiado tarde. Salí de su casa con una sensación de creciente desesperación. Regresé a la cripta una última vez, con la intención de documentar todo antes de sellarla de nuevo, tal como la anciana me había sugerido. Cuando llegué, algo estaba diferente. El aire era más pesado, y al entrar, sentí un frío inusual, como si la cripta hubiera absorbido todo el calor del verano exterior. Caminé con cautela hacia el centro, donde estaban los restos de la familia. Al iluminar la cripta con mi linterna, vi algo que me heló la sangre, los esqueletos habían cambiado de posición. El hombre yacía ahora de espaldas, mirando hacia arriba, con una mano extendida en mi dirección, y la mujer estaba sentada, su cabeza inclinada hacia un lado, sus cuencas vacías fijas en mí. El pánico me invadió, pero me obligué a mantener la calma. Avancé lentamente, sacando fotos, documentando todo para poder cerrar este capítulo. Pero mientras tomaba las últimas imágenes, sentí que algo me observaba. No era una presencia física, sino algo más, algo que no podía ver pero que estaba allí. Un escalofrío me recorrió la columna y una voz, apenas un susurro, llegó a mis oídos. No debiste separarnos. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie. El eco de las palabras resonó en la cripta, envolviéndome en una sensación de terror que nunca había experimentado antes. Salí de allí corriendo, sin mirar atrás, sin atreverme a pensar en lo que había oído. Después de ese día, las cosas empeoraron. Los sueños ya no eran sueños. Despertaba en medio de la noche, sintiendo la presencia de alguien en mi habitación. Las sombras parecían moverse por sí solas, y a veces, podía escuchar los pasos, ligeros pero inconfundibles, recorriendo mi casa. Era como si la familia que había desenterrado me hubiera seguido, como si estuvieran vinculados a mí, acusándome por lo que había hecho. Intenté de todo para deshacerme de ellos. Recé, aunque no era religiosa. Consulté a sacerdotes, psicólogos, incluso a un médium que me dijo que el espíritu de la madre estaba lleno de rencor, que no me dejaría en paz hasta que corrigiera mi error. Pero ¿cómo podía corregirlo? No había forma de devolverlos a su cripta, no como estaban antes. Finalmente, decidí que lo único que podía hacer era intentar sellar la cripta de nuevo, hacer lo que la anciana me había sugerido. Regresé al pueblo, pero algo había cambiado en la iglesia. No estaba igual, y cuando intenté entrar, las puertas estaban cerradas, como si algo las hubiera bloqueado desde adentro. Golpeé, empujé, pero fue inútil. Desesperada, regresé a la cripta una última vez, con la esperanza de que, tal vez, si pedía perdón, si les hablaba directamente, ellos me dejarían en paz. No sé qué esperaba realmente, pero sabía que tenía que intentarlo. Al llegar, me di cuenta de que el acceso estaba cubierto de nuevo,
como si la cripta hubiera decidido sellarse por sí sola. Escuché susurros, casi imperceptibles, y entonces lo comprendí. No se trataba solo de la familia, sino de algo más grande, algo antiguo y oscuro que había permanecido dormido hasta que nosotros lo despertamos. Al caer de rodillas ante la entrada sellada, comencé a llorar. Rogué, supliqué por perdón, pero las voces no cesaron. Y entonces lo vi, una sombra oscura, más densa que la noche misma, emergiendo de la cripta sellada. Avanzaba hacia mí, lenta pero implacable. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. La sombra me envolvió, y sentí como si una mano fría y cadavérica se cerrara alrededor de mi corazón. Todo lo que vi antes de desmayarme fueron los rostros de la familia, descompuestos y llenos de odio, mirándome fijamente, sus labios moviéndose en sincronía para decir esas últimas palabras que jamás olvidaré. Nos perteneces. Me desperté en el hospital, con las luces fluorescentes y el olor a desinfectante invadiendo mis sentidos. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente frente a la iglesia, y que había estado en estado de shock durante días. Nadie entendía cómo había llegado allí, ni por qué estaba sola en un lugar tan remoto. Regresé a mi vida cotidiana, pero nada fue igual. El recuerdo de la cripta, de la familia y de la sombra, me perseguía constantemente. De noche, aún escucho susurros y siento el frío gélido de su presencia cerca de mí. Sé que no me han dejado, que esperan pacientemente, observando, esperando el momento oportuno para reclamar lo que creen que les pertenece. Quizás sea verdad, quizás ahora les pertenezco. Y tal vez, en el fondo, lo merezca. El cementerio olvidado. Recuerdo cuando descubrimos el cementerio olvidado en lo profundo del bosque. Mi nombre es Rodrigo, y soy de un pequeño pueblo en México. Tenía 32 años cuando, junto a unos amigos, decidimos exhumar una tumba que parecía no haber sido visitada en siglos. Al abrir el ataúd, nos dimos cuenta de que no contenía un cadáver, sino algo mucho peor, un espejo antiguo que reflejaba imágenes de nuestros propios futuros trágicos. Esa misma noche, uno de mis amigos desapareció sin dejar rastro. La historia comenzó una tarde calurosa de verano, una de esas en las que el sol parece derretir hasta los pensamientos. Los días transcurrían monótonos en el pueblo, y mis amigos y yo buscábamos cualquier cosa que rompiera la rutina. David, siempre inquieto y curioso, nos sugirió explorar un viejo sendero que se adentraba en el bosque, un lugar del que se hablaba poco y con cierto recelo. A todos nos pareció una buena idea en ese momento, un escape de la abrumadora tranquilidad que dominaba nuestras vidas. El sendero estaba casi cubierto por la maleza, pero podíamos distinguirlo lo suficiente como para seguirlo. Era evidente que no había sido transitado en años. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso, y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las copas de los árboles. Había algo inquietante en ese lugar, una sensación de ser observado, pero ninguno de nosotros lo mencionó. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegamos a un claro. En el centro, rodeado de maleza y árboles retorcidos, se encontraba un pequeño cementerio. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y apenas eran legibles, algunas inclinadas o quebradas. Nos miramos entre nosotros, sin palabras, sabiendo que habíamos encontrado algo fuera de lo común. David fue el primero en acercarse a una de las tumbas. Estaba medio enterrada y apenas se podía distinguir un nombre en la piedra: Matías Hidalgo, 1832 a 1875. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando lo leí. Era como si el aire se hubiera vuelto más frío de repente, como si el bosque nos estuviera advirtiendo que nos alejáramos. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. David, con su típica sonrisa desafiante, propuso exhumar una de las tumbas. Fue una sugerencia insensata, pero la emoción de lo prohibido y la influencia del grupo hicieron que todos asintiéramos. Eligió la tumba más antigua, una que parecía haber estado olvidada por siglos. Con las manos temblorosas, comenzamos a cavar. La tierra estaba compacta, como si se resistiera a ser removida, pero no nos detuvimos. La adrenalina corría por nuestras venas, impulsándonos a continuar.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la pala de David golpeó algo sólido. Era el ataúd. El ataúd estaba en un estado sorprendentemente bueno para su antigüedad, hecho de una madera oscura y dura que no se había descompuesto. Con esfuerzo, logramos levantar la tapa. Lo que encontramos dentro no era un cadáver, sino un espejo. El espejo era grande, su marco de madera tallada con símbolos que ninguno de nosotros reconoció. Parecía antiguo, pero no mostraba signos de deterioro. La superficie del cristal estaba impecable, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Nos miramos unos a otros, confusos y algo decepcionados. ¿Por qué habría alguien enterrado un espejo en lugar de un cuerpo? David, siempre el primero en tomar la iniciativa, lo sacó del ataúd y lo apoyó en la lápida. Cuando lo hizo, algo extraño sucedió. El aire alrededor de nosotros pareció congelarse y un silencio pesado cayó sobre el cementerio. Miré el espejo y, para mi horror, vi algo que no podía ser posible. El espejo reflejaba nuestro grupo, pero las imágenes no eran normales. En el reflejo, vi a David, su rostro desfigurado por el terror, gritando en silencio. A mi lado, Jorge estaba cubierto de sangre, su mirada vacía, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Yo mismo aparecía pálido y envejecido, con los ojos hundidos y la piel marchita, como si la vida me hubiera abandonado. Todos vimos lo mismo, y el miedo se apoderó de nosotros. David, por primera vez desde que lo conocía, parecía verdaderamente asustado. Quisimos huir, pero algo en ese lugar, en ese maldito espejo, nos mantenía atrapados. La sensación de ser observados se intensificó y una presencia invisible nos rodeó, casi palpable en el aire frío y denso. Esa noche, después de regresar al pueblo, intentamos fingir que nada había sucedido. Nos reunimos en la casa de Jorge, en la cocina, donde la luz cálida de las velas parecía un débil escudo contra el terror que nos había seguido desde el bosque. Ninguno de nosotros habló del espejo, pero todos sabíamos que había algo profundamente mal en lo que habíamos hecho. David estaba inquieto, incapaz de quedarse quieto en su silla. Finalmente, rompió el silencio, sugiriendo que debíamos regresar al cementerio y devolver el espejo a la tumba. Algo en su voz delataba su miedo, una vulnerabilidad que nunca antes le había visto. Todos estuvimos de acuerdo, aunque ninguno de nosotros quería admitirlo. Teníamos miedo de lo que el espejo podía hacer, de lo que ya había hecho. Pero antes de que pudiéramos planear nuestro regreso, David se levantó abruptamente y salió de la casa. Lo seguimos, llamándolo, pero desapareció en la oscuridad de la noche sin decir una palabra. Pasamos horas buscándolo, gritando su nombre por las calles vacías del pueblo, pero no hubo respuesta. Finalmente, cansados y asustados, regresamos a casa de Jorge, donde pasamos la noche en vela, esperando que David regresara. A la mañana siguiente, su ausencia fue notada en todo el pueblo. Nadie sabía dónde estaba, y las búsquedas que organizamos no dieron resultado. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Su desaparición fue el comienzo de una cadena de eventos que marcó el final de nuestra inocencia y el inicio de un horror que ninguno de nosotros había imaginado. Conforme pasaron los días, las cosas empeoraron. Jorge comenzó a comportarse de manera extraña, su humor se volvió errático y a menudo lo encontraba murmurando para sí mismo, con la mirada perdida. Los otros miembros de nuestro grupo también empezaron a mostrar signos de paranoia, pero Jorge fue el que más sufrió. Una noche, lo encontré en su casa, de pie frente a un espejo, el mismo que habíamos desenterrado. Lo había llevado a su casa sin decirnos nada. Cuando entré en la habitación, me miró con los ojos llenos de desesperación. «No puedo escapar de él», murmuró, su voz quebrada. «Nos está mostrando algo, algo que no deberíamos haber visto». El espejo reflejaba la habitación, pero había algo más, algo oscuro y sin forma, que se movía en las sombras. Me acerqué con cautela, sintiendo una creciente sensación de pánico. En el reflejo, vi mi propio rostro, pero no era yo. Era una versión de mí mismo demacrada y marchita, con los ojos llenos de terror. De repente, Jorge comenzó a golpear el espejo, gritando. Intenté detenerlo, pero fue inútil.
El espejo no se rompió, en su lugar, absorbió el golpe como si fuera líquido, y la imagen de Jorge comenzó a distorsionarse, su rostro se alargó, sus ojos se volvieron negros, hasta que no quedaba nada humano en su reflejo. Esa misma noche, Jorge desapareció. Fue como si el espejo lo hubiera consumido, devorado por el mismo horror que había visto en su propio reflejo. Nos quedamos solo Luis y yo, el último de los amigos que habíamos desenterrado ese maldito objeto. Sabíamos que debíamos hacer algo, pero el miedo nos paralizaba. Finalmente, decidimos destruir el espejo, creyendo que esa era la única manera de romper la maldición. Lo llevamos de vuelta al cementerio, con la esperanza de enterrarlo y olvidar todo lo que había sucedido. Pero al llegar allí, algo cambió. El cementerio estaba diferente, más oscuro, más frío. El ambiente era opresivo, como si estuviéramos entrando en la boca de una bestia. Cavamos rápidamente, desesperados por terminar y marcharnos. Cuando finalmente lo enterramos, sentí un alivio momentáneo, pero pronto me di cuenta de que no era suficiente. Luis y yo regresamos al pueblo, pero las cosas no volvieron a la normalidad. Esa noche, Luis comenzó a gritar en su casa. Corrí a ayudarlo, pero cuando llegué, lo encontré frente a un espejo, uno diferente al que habíamos enterrado, pero con la misma presencia maligna. Sus ojos estaban fijos en el reflejo, y cuando lo llamé, no respondió. De repente, comenzó a golpear su propio reflejo con una fuerza inhumana. Cada golpe que daba parecía retumbar en mis propios huesos. Cuando finalmente cayó al suelo, su cuerpo estaba roto y sin vida, pero el espejo seguía intacto, reflejando no su cuerpo destrozado, sino su rostro lleno de terror. Me quedé solo. El pueblo se sumió en un silencio sepulcral después de aquello. Las desapariciones, los suicidios y los extraños accidentes se volvieron comunes, y las personas evitaban mirarse en los espejos, temiendo ver algo que no debían. Pasaron los días, y la culpa y el miedo comenzaron a consumir mi cordura. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos reflejos distorsionados, esas imágenes de un futuro inevitablemente trágico. El espejo, o lo que fuera que representaba, se había aferrado a mi alma. Una noche, incapaz de soportar más la carga, regresé al cementerio. Sabía que debía enfrentar aquello que habíamos desatado. Llevé conmigo una pala y una botella de gasolina, decidido a destruir lo que quedaba del espejo. Pero cuando llegué al claro, el paisaje había cambiado de nuevo. No había lápidas, ni maleza, solo un vasto campo de tierra negra y húmeda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Comencé a cavar en el lugar donde habíamos enterrado el espejo, pero la tierra era dura y seca, resistiéndose a cada golpe de la pala. Pasaron horas, y finalmente, cuando mi cuerpo estaba al borde del colapso, el filo de la pala golpeó algo sólido. Era el espejo. Lo saqué con dificultad y lo coloqué en el suelo frente a mí. No tenía la energía ni la fuerza para sentir miedo. Estaba decidido. Rocé la gasolina sobre el marco de madera y lo encendí. El fuego comenzó a consumir el marco, pero el cristal permaneció intacto, reflejando las llamas con una claridad inquietante. A medida que el fuego avanzaba, las imágenes en el espejo se hicieron más nítidas. Vi a David, a Jorge y a Luis, todos atrapados en el cristal, sus rostros congelados en una mueca de terror eterno. El fuego alcanzó el cristal, pero en lugar de romperse o derretirse, el espejo absorbió las llamas, volviéndose aún más oscuro, más profundo. Una fuerza invisible me empujó hacia él, y sentí como si el suelo bajo mis pies comenzara a desaparecer. El espejo me estaba llamando, succionando mi vida, mi alma. En el último momento, reuní toda mi voluntad y, con un grito de desesperación, arrojé la pala contra el espejo. Hubo un destello de luz, y luego oscuridad. Caí al suelo, exhausto, rodeado por un silencio abrumador. Cuando desperté, estaba solo en el cementerio, rodeado por las lápidas y la maleza que habíamos encontrado en un principio. El espejo había desaparecido, junto con cualquier rastro de lo que había sucedido. Me levanté, tambaleándome, y caminé de regreso al pueblo. El tiempo pasó, pero nunca me recuperé de lo que ocurrió. Las imágenes de mis amigos, atrapados en ese maldito espejo, me perseguirán hasta el día en que muera.
Y aunque el espejo desapareció, sé que su maldición aún existe, esperando a la próxima alma desafortunada que lo descubra. Así que, si alguna vez te encuentras en un bosque, en un lugar olvidado por el tiempo, y ves un espejo enterrado en la tierra, te ruego que lo dejes donde está. Algunas cosas no están destinadas a ser desenterradas y algunos reflejos nunca deberían ser vistos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.